Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo están? Ya el día de ayer revisamos lo que se refiere a la unidad de comprensión de lectura. Y entonces revisamos todas estas técnicas, ¿verdad? Que son la predicción, pero también esta lectura exploratoria en donde nos centramos en los elementos tipográficos del texto que vamos a leer a continuación y de esa manera desarrollamos esta habilidad. Se trata de predecir el contenido del texto para ya irnos dando una idea acerca de lo que trata y entonces esto nos tiene que ayudar con mucho al momento de que ya estamos leyendo el texto. Esto además también de imaginarnos de manera gráfica lo que estamos leyendo. Precisamente estos dos elementos que les acabo de comentar son técnicas de comprensión de lectura. Y entonces esto nos tendría que llevar a entender todo lo que leemos. Aquí es precisamente lo que estamos trabajando. Y ya el día de ayer terminamos con esta unidad de comprensión de lectura y precisamente el día de hoy la vamos a ocupar para realizar las actividades. ¿Sí está claro hasta aquí para ambas? Sí, ¿verdad? Sin problemas. Ok, entonces voy a comenzar aquí con la lectura y lo vamos a hacer como siempre lo hemos hecho. De este lado voy a leer la pregunta y ya ustedes en el chat me dicen cuál es la respuesta correcta. Entonces, así es como lo vamos a trabajar. Nos dice aquí ejercicio 2. Elija la opción que contesta correctamente los siguientes reactivos. Nos dice nuestra lectura. Lee con atención el siguiente texto sobre la esclavitud de Rousseau y conteste las preguntas. Entonces, el texto que vamos a leer a continuación es precisamente un pequeño fragmento en donde Juan Jacobo Rousseau nos habla de lo que entiende por esclavitud. Entonces, vamos a ver qué es precisamente lo que tiene que decir Rousseau en este sentido. Nos dice nuestra lectura. Puesto que ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, y puesto que la fuerza no constituye derecho alguno, quedan solo las convenciones como base de toda autoridad legítima sobre los hombres. Si un individuo, dice Grocio, puede enajenar su libertad y hacerse esclavo de otro, ¿por qué un pueblo entero no puede enajenar la suya y convertirse en un esclavo de un rey? Hay en esta frase algunas palabras equívocas que necesitarían explicación, pero detengámonos solo en la de enajenar. Enajenar es ceder o vender. Ahora, un hombre que se hace esclavo de otro no cede su libertad, la vende, cuando menos por su subsistencia. Pero un pueblo, ¿por qué se vende? Un rey, lejos de proporcionar la subsistencia a sus súbditos, saca de ellos la suya. Y según Rabelais, un rey no vive con poco. Los súbditos ceden, pues sus personas, a condición de que les quiten también su bienestar, no sé qué les queda por conservar. Entonces, precisamente aquí está hablando Juan Jacobo Rousseau de esto que es la esclavitud. Entonces, primero nos dice, ¿verdad?, de que legalmente nadie tiene autoridad sobre otra persona y esto únicamente se logra por medio de las convenciones, es decir, por medio del convencimiento. Entonces es lo que opina Rousseau en este sentido. Recuerden de que él es un filósofo de la ilustración y ya está hablando precisamente de cómo construir esta nueva forma de gobierno que es la república. Entonces se trata precisamente de impugnar el poder absoluto de los reyes que se creían con derecho divino para ocupar ese puesto y de que a todos los demás los consideraban súbditos, no los consideraban ciudadanos. Y es precisamente el tema que está aquí abordando Rousseau y nos dice de que por naturaleza nadie tiene autoridad sobre ninguna otra persona y entonces nos quedan únicamente las convenciones.
es decir, por medio del convencimiento, pues se va a hacer esta construcción que es el Estado, ¿verdad? Y nosotros le vamos a dar ese poder a el soberano para que lo ejerza en pro de todas y todos. Y es precisamente lo que pensaba aquí Rousseau. También para tema de su examen, cuando la pregunta sea cuál es uno de los planteamientos de Rousseau, precisamente la voluntad general, es decir, el soberano debe de ser capaz de captar la voluntad general, es decir, lo que nos conviene a todos en la sociedad y no solo a unos cuantos. Incluso les digo desde ahorita de que Rousseau es uno de los filósofos más radicales de la ilustración por sus planteamientos, ¿verdad? Que ya hace. Entonces, en esta lectura nos está hablando de lo que él cree acerca de la esclavitud. ¿Sí está claro hasta aquí para todas? ¿O alguien tiene alguna duda aquí acerca de esta lectura? ¿Todo está claro? ¿Todo está claro? ¿Seguras? ¿Seguras? Todo claro, todo claro. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Nos dice aquí la pregunta número 21. Respecto a la esclavitud, Rousseau menciona que, y entonces de los incisos que están más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es la respuesta correcta? ¿Qué es lo que nos dice Rousseau acerca de la esclavitud? ¿Cuál es el inciso que responde a esta pregunta de manera correcta? ¿Cuál dicen ustedes que es precisamente lo que piensa Rousseau acerca de la esclavitud? Dice Ailén que la D. Por naturaleza nadie puede vender su libertad a otro. Entonces, eso es lo que nos dijeron más arriba. Dice aquí, por naturaleza, ajá, nadie tiene autoridad sobre su semejante, ¿cierto o no? Ajá, ningún hombre tiene por naturaleza autoridad sobre su semejante, ¿cierto o no? Entonces, ¿en qué, digamos, inciso está presente esto? Entonces, por naturaleza, nadie tiene autoridad sobre su semejante. Entonces, quedan únicamente las convenciones como base de toda autoridad legítima, ¿cierto o no? Entonces, por naturaleza, nadie tiene autoridad sobre su semejante. Y para ejercer una autoridad legítima, quedan únicamente las convenciones, ¿cierto o no? Esto es precisamente lo que piensa acerca de la esclavitud Rousseau. Si estamos de acuerdo en esto último. Aileen. Ok, ok. Entonces, ¿cuál es ahora la respuesta correcta? ¿Cuál es el inciso que responde de manera correcta a la pregunta número 21? La C, ¿verdad? Exactamente. Solo por medio del convencimiento la autoridad sobre otro es legítima. Nos están diciendo de que por naturaleza nadie tiene autoridad sobre su semejante. Y entonces solo nos quedan los convencionalismos para ejercer una autoridad legítima. Y entonces esto es precisamente lo que piensa Rousseau acerca de la esclavitud, que solo por medio del convencimiento la autoridad es legítima. Entonces es lo que nos tiene que llevar a esta forma de gobierno, la república. Entonces se trata precisamente de construirla. Nos dice aquí la pregunta número 22. De acuerdo con el cuestionamiento de Grocio, Rousseau opina sobre enajenar qué. Y entonces, ¿qué es lo que opina Rousseau acerca sobre el enajenamiento? Recuerden que cuando yo enajeno algo, lo puedo ceder, lo puedo vender. Eso es precisamente lo que están planteando ahí con la palabra enajenar. Entonces, cuando una persona cede su libertad a otra,
pues lo hace a cambio por lo menos de su subsistencia. Pero lo que nos dice Rousseau en este sentido es de que el rey, digamos, al momento de que todos los súbditos le ceden su libertad, pues lejos del rey darles con qué vivir a los súbditos, pues más bien saca provecho de ellos. Y entonces ahí se hace este planteamiento Rousseau, ¿verdad? Si ya se dieron su libertad, ¿qué más les puede quedar? Entonces, ¿en qué inciso está presente lo que les acabo de decir? Entonces, ¿cuál es el inciso que responde de manera correcta a la pregunta número 22? Dice Dennery, al enajenar su libertad, el esclavo subsiste de su amo y los súbditos persisten directamente del rey. Entonces, estamos diciendo de que, digamos, el esclavo, ajá, cede su libertad con el esclavista a cambio de su subsistencia, ¿cierto o no? O sea, el dueño del esclavo lo va a mantener con poco, pero lo va a mantener. ¿Sí estamos de acuerdo hasta ahí todas y todos? Entonces piensen esto, digamos, en unidad. Ajá, de este lado tenemos al esclavo y de este lado tenemos al esclavista. Entonces nos dice ahí Rousseau, ajá, nos dice, aquí el esclavo va a ceder su libertad al esclavista. Entonces, para sacar por lo menos su subsistencia. Entonces ahí el esclavista lo va a mantener con poco, pero lo va a mantener. Entonces dicen, bueno, ahí él está enajenando su libertad, pero por el contrario, nos dice Rousseau, dice, cuando los súbditos le ceden su libertad al rey, pues el rey lejos de mantenerlos, lo que hace es aprovecharse del trabajo de los súbditos, ¿cierto o no? ¿Sí está claro este último planteamiento? Exactamente, ¿verdad? Estamos hablando de que es precisamente el inciso B. No estamos hablando de que a diferencia del esclavo que vende su libertad para subsistir, el rey vive a expensas de sus súbditos, ¿cierto o no? Entonces es por eso que al final se hace este planteamiento, ya que les puede quedar a los súbditos si ya le entregaron todo al rey, tanto lo necesario para vivir como su propia libertad. Entonces ahí precisamente era porque estaba tan mal esta forma de gobierno, ¿verdad? Recuerden de que en la monarquía, pues todas estas personas se consideraban con derechos divinos para ocupar ese puesto y además lo heredaban de generación en generación. Entonces esto funcionó durante toda la Edad Media y estamos hablando de que ya para la Edad Moderna pues era un sistema caduco de que al final tenía que ser derrocado y esto precisamente inicia con todas las ideas de la Ilustración. Precisamente Rousseau es uno de estos filósofos de la Ilustración que comienza a impugnar el poder divino del rey, precisamente de la manera en la que lo estamos estudiando ahorita. No estamos hablando de que esto va a influir a los propios franceses, pero también a los habitantes de las 13 colonias de Norteamérica y en el caso de la Nueva España es a los criollos los que va a influir todas estas ideas. ¿Sí está claro hasta aquí para todas? ¿O alguien tiene alguna duda? Sin dudas, sin dudas. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Nos dice aquí nuestra siguiente lectura. Entonces nos dice aquí el siguiente texto. Ajá, y le vamos a pedir a su compañera Joyce Connell que nos ayude con la lectura, por favor. Instrucciones para llorar. Dejando de lado los motivos, atengámonos a la manera correcta de llorar, entendiendo por esto un llanto que no ingrese en el escándalo, ni que insulte la sonrisa con su paralela y torpe semejanza. Un llanto medio u ordinario consiste en la contracción general del rostro y un sonido espasmódico acompañado de lágrimas y mocos. Estos últimos al final,
pues el llanto se acaba en el momento en el que uno suena enérgicamente. Para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo, y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer que en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Llegando el llanto, se tapará con decoro el rostro usando ambas manos con la palma hacia adentro. Los niños lloran con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto, 3 minutos. Julio Cortázar. Ok, muchas gracias Joyce. Y entonces, una vez que ya su compañera nos hizo esta lectura, vamos a contestar también reactivos que nos evalúan aquí nuestra comprensión. Entonces, nos dice aquí la primera de estas preguntas. Lea el siguiente fragmento y complete el espacio en blanco con la palabra que sea más adecuada. Y nos dice ahí el fragmento. El llanto medio u ordinario consiste en un espacio general del rostro y un sonido espasmódico. Entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es la que llena este espacio en blanco de manera correcta? Exactamente, ¿verdad? Estamos hablando de una contracción, que es precisamente así como lo leyó su compañera. Ok, ok, ajá, entonces el llanto medio u ordinario consiste en una contracción general del rostro y un sonido espasmódico. Ok, ok, muy bien. Entonces, ahora nos toca analizar la siguiente pregunta. Dice aquí, en el texto anterior, el autor habla de, y entonces, ¿cuál dirían ustedes que es el tema del texto que nos acaba de leer su compañera? ¿Cuál de los incisos que están más abajo nos dice que es el tema del texto que nos acaba de leer su compañera? Dice aquí Joyce, los pasos que se deben seguir al llorar. Entonces, ¿están todas y todos de acuerdo? Ajá, además aquí nos está diciendo qué es lo que nos puede hacer llorar, ¿cierto o no? No nada más los pasos, sino nos dice qué es lo que nos puede hacer llorar, ¿verdad? Dice, para llorar, dirija la imaginación hacia usted mismo. Y si esto le resulta imposible por haber contraído el hábito de creer en el mundo exterior, piense en un pato cubierto de hormigas o en esos golfos del estrecho de Magallanes en los que no entra nadie nunca. Entonces esto nos tendría que llevar al llanto, ¿verdad? Entonces no nada más son las instrucciones, sino además nos está dando un porqué, ¿cierto o no? Que imaginemos ahí un pato cubierto de hormigas y esto nos tendría que llevar al llanto. Ok, ok, entonces, ¿cuál dicen ustedes aquí? Ahora sí que es la respuesta correcta. Además de los pasos que se deben de seguir al llorar, esto está al final, ¿verdad, Joyce? Es precisamente aquí lo que está al final. Ajá, lo que debemos de hacer es taparnos con decoro el rostro usando ambas manos y la palma hacia adentro. Los niños llorarán con la manga del saco contra la cara y de preferencia en un rincón del cuarto. Duración media del llanto 3 minutos. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo ahí Julio Cortázar con el llanto? ¿De qué manera se está refiriendo al llanto, chicas? La D, ¿verdad? Exactamente, está haciendo una reflexión con ironía sobre el acto de llorar, ¿verdad? Dice, para llorar piense en usted mismo, pero si ha contraído el hábito de pensar solo en el mundo exterior, pues entonces piense en un pato ahí cubierto con hormigas y esto nos tendría que llevar al acto de llorar, ¿no? Y ya una vez que comience el llanto, pues vamos a cubrir nuestra cara con las palmas, ¿verdad? Entonces es precisamente lo que está haciendo aquí Julio Cortázar, ¿verdad? Una reflexión con ironía sobre el acto de llorar. Si están de acuerdo en esto último, todas, si es precisamente aquí el inciso de la respuesta correcta a la pregunta número 29 o alguien difiere. Sí, ¿verdad? Ok, ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a bajar aquí y vamos a continuar con la siguiente lectura. Entonces nos dice aquí, lea con atención el siguiente texto y conteste las preguntas. Entonces aquí el texto lo va a leer su compañera Denery. Por favor. Sí. La rana que quería ser una rana auténtica.
Había una vez una rana que quería ser una rana auténtica, y todos los días se esforzaba en ello. Al principio se compró un espejo en el que se miraba largamente buscando su ansiada autenticidad. Unas veces parecía encontrarla y otras no, según el humor de ese día o de la hora, hasta que se cansó de eso y guardó el espejo en un baúl. Por fin pensó que la única forma de conocer su propio valor estaba en la opinión de la gente, y comenzó a peinarse y a vestirse y a desvestirse, cuando no le quedaba otro recurso, para saber si los demás la aprobaban y reconocían que era una rana auténtica. Un día observó que lo que más admiraban de ella era su cuerpo, especialmente sus piernas, de manera que se dedicó a hacer sentadillas y a saltar, para tener unas ancas cada vez mejores, y sentía que todos la aplaudían. Y seguía haciendo, ay, y seguía haciendo esfuerzos hasta que, dispuesta a cualquier cosa para lograr que la consideraran una rana auténtica, se dejaba arrancar las ancas y los otros se la comían, y ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que era una buena rana, que parecía pollo. Augusto Monterroso, ¿cómo así? Ok, ok. Entonces, así es precisamente aquí, este pequeño cuento aquí de Augusto Monterroso, precisamente un gran momento aquí de la literatura que se escribió en castellano. Estamos hablando de uno de los grandes autores y aquí con este pequeño cuento, pues nos dice la maestría, ¿verdad? De lo que era capaz. Ok, ok, entonces ahora vamos a contestar aquí reactivos que evalúan nuestra comprensión de lo que acabamos de leer. Entonces vamos a continuar. No, 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 no. Es que, o sea, aquí ven que hacía sentadillas, ¿cierto o no? Entonces hacía sentadillas porque lo que más admiraban de ella era precisamente sus ancas. Entonces ya después estaba dispuesta a todo para que todas la consideraran una rana auténtica. Hasta se dejaba comer y cuando otros se la comían, ella todavía alcanzaba a oír con amargura cuando decían que qué buena rana, que parecía pollo, ¿cierto o no? Entonces, ya ven que dicen que la carne de los reptiles sabe a pollo, ¿cierto o no? ¿Sí estamos de acuerdo en este último? Entonces dicen que ya sea la iguana o la rana, sabe a pollo, ¿cierto o no? Entonces ya al momento de que se están comiendo ahí sus ancas, pues ella todavía alcanza a decir, ¿no? Alcanza a escuchar, qué buena rana, sabe a pollo. Entonces ahí precisamente es lo que nos están diciendo. Bueno, ya ven qué es lo que dicen. Yo también no, nunca he comido iguana ni rana. Y espero que nunca coma. No sé, de todas las especies es la que más me desagrada. Los reptiles. De hecho, ni siquiera puedo estar cerca de una rana o de una iguana. ¿A ustedes les pasa lo mismo? ¿O ustedes sí son bien valientes? Y hasta tienen una de mascota, ¿no? Una iguana. Ok, ok. Ajá, pero ya ven qué es lo que dicen, o sea, acerca de las iguanas, de que precisamente su sabor es apoyo. Entonces, por eso es que aquí el autor termina con esta frase. No sé, como que su piel me da una sensación extraña. Sí, igual con las serpientes y con las víboras. No sé, tengo una sensación extraña con, pues sí, con su piel. No es de que me hayan hecho algo así. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Aquí Denery ya nos dijo de que sí, sí le agradan los reptiles, ¿cierto o no? Ok, ok. Yo no, ni comerlos, ni tenerlos cerca. Una tortuga sí, no la agarro, pero sí no me molesta si la veo por ahí caminando. Ok, ok. Vamos a continuar. Entonces, sí, quedó claro aquí el contenido de la lectura para todas y todos. Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Ahora sí dice aquí la pregunta número 30.
En el texto anterior se pretende ejemplificar que, entonces, ¿qué es lo que está queriendo ejemplificar aquí Augusto Monterroso? Recuerden de que estamos hablando incluso de una fábula, ¿verdad? En donde un animal es el personaje principal, en este caso la rana. Y recuerden de que las fábulas tienen al final una moraleja. Se trata de educar al lector con este tipo de moralejas y es precisamente aquí lo que nosotros tenemos que captar. Entonces, a la pregunta, en el texto anterior se pretende ejemplificar exactamente, ¿verdad? Que cada individuo debe de buscar en su interior lo valioso sin esperar la aprobación de otros. Entonces, precisamente aquí es la moraleja de lo que nos acaba de leer su compañera. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último, todas y todos? Ok, ok, entonces vamos a continuar. Dice aquí la pregunta número 31. La rana se deja comer por. Entonces, ¿cuál es el inciso que responde a esta pregunta? Al final, ¿por qué se deja comer nuestra rana que quería ser una rana auténtica y que a Denny le gustan mucho? Ah, ok, exactamente, ¿verdad? Por ser reconocida. Entonces estamos hablando de que no debemos de actuar por complacer a otros, sino que tenemos que buscar en nuestro interior lo valioso. Entonces, precisamente para no caer en este tipo de extremos. Ok, ok, vamos a continuar, chicas y chicos, aquí con los ejercicios de comprensión de lectura. Entonces vamos a bajar aquí nuestro documento y el siguiente texto lo va a leer su compañera Ailén, por favor. Entonces el siguiente texto lo va a leer su compañera Ailén, por favor. Si está Ailén, o a ver, Ivanka, por favor. Texto 1. El brillante grupo está conocido como la generación del 50. Compañeros como Sergio Magaña, Sabines y Sergio Es que te escuchas entrecortada, falleció Ivanka. la noche de ayer. O Ay, sea, como sí, que ya ves tu yo voz. que tengo mal internet. Ah, ok, ok. Entonces, a ver, vamos a pedirle ahora a su compañero Juan Carlos, por favor. No, no te preocupes, Ivanka. Entonces, Juan Carlos, por favor. Sí, el dramaturgo de 82 años integró el brillante grupo de artistas conocido como la generación de los 50, con compañeros como Sergio Magaña, Luis Josefina Hernández, Rosario Castellanos, Jaime Sabinas y Sergio Galindo. El escritor y dramaturgo veracruzano falleció la noche de ayer, víctima de un infarto agudo al miocardio, y desde las primeras horas de hoy es velado en esta capital. El dramaturgo, narrador, crítico, guionista, murió en el hospital Luis F. Nacho de esta capital veracruzana, donde ingresó de emergencia al presentar síntomas de un infarto. Fue cerca de las 11 cuando pareció el cuerpo del autor de una extensa obra literaria. Es velado en la funeraria Bosques del Recuerdo y, según los primeros informes, era sepultado en esta misma ciudad donde radicaba. Carvali, ¿qué dice? Carvalido tenía 82 años y una prolífica obra que valió no solo el reconocimiento del público, sino además una cantidad innumerable de puestas en escena y traducciones alrededor del mundo. Autor de una extensa obra literaria, 2 tomos de cuentos, 9 novelas, antologías de teatro joven de México, de teatro infantil y teatro mexicano,
Ha escrito cerca de 100 obras teatrales, guiones para cine y televisión. Incluso ha sido director de escena. Hace menos de un año, el dramaturgo unió su vida con su pareja de más de 20 años, el bailarín Héctor Herrera. Ellos fueron de las primeras parejas en solicitar la unión en la delegación Benito Juárez. Edgar Ávila Pérez. Ok, ok. Entonces nos están hablando precisamente de este escritor, ¿verdad? De Carballido, que falleció a los 82 años de edad y de que tenía una prolífica, extensa obra literaria entre cuentos, novelas y también obras de teatro. Entonces ahí precisamente es lo que están resaltando. Ok, ok, entonces vamos a contestar aquí los reactivos que analizan nuestra comprensión de lectura. Nos dice aquí la pregunta número 32. El propósito central del texto es, entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es el propósito central del texto que nos acaba de leer su compañero? ¿Cuál es precisamente el objetivo que busca aquí este periodista? Entonces, ¿cuál es el inciso que precisamente nos indica cuál es el objetivo que está persiguiendo aquí el periodista que escribió esta nota informativa? ¿Cuál dicen ustedes que es el inciso? Anunciar la primera pareja homosexual que solicitó su unión en la delegación Benito Juárez, especificar cuál fue la trayectoria exactamente, ¿verdad? Anunciar la muerte del dramaturgo Emilio Carballido. Es precisamente el objetivo aquí de la nota que nos acaba de leer su compañero. Ok, ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar aquí con la pregunta número 33. Entonces dice, por el contenido del texto queda implícito todo lo que sigue, excepto que Emilio Carballido, entonces de los incisos que están más abajo, que no nos están diciendo ahí en la nota que nos leyó su compañero. Entonces, ¿qué es lo que no nos están diciendo ahí en su compañero? En el texto que nos acaba de leer su compañero. Dice Juan Carlos que eso sí no lo dijeron, ¿verdad? Precisamente perteneció aquí a la generación de los 50 junto a estos otros escritores, ¿cierto o no? Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández, Rosario Castellanos, Jaime Sabines, Sergio Galindo. Entonces todos estos escritores pertenecieron a la generación de los 50 y Carballido pertenecía a esta generación y nos están diciendo de que falleció precisamente en esta capital. Entonces al momento de que fallece, pues lo hace aquí en la capital, aunque era de origen veracruzano, ¿cierto o no? Entonces esto nos tiene que llevar a contestar correctamente a la pregunta que nos están haciendo. ¿Sí está claro esto último para todas y todos? Entonces, ¿cuál es precisamente aquí la respuesta correcta? A ver, chicas y chicos, ¿sí está claro lo que acabo de decir? De que, ¿qué es lo que nos están preguntando? Dice, por el contenido del texto queda implícito todo lo que sigue, excepto que Emilio Carballido, y entonces lo que queda implícito es de que Emilio Carballido pertenecía a la generación de los 60 con Rosario Castellanos, Luisa y Josefina Hernández. Eso es lo que queda implícito aquí en esta nota, ¿cierto o no? Y por otro lado, además de que radicaba aquí en la Ciudad de México. Entonces, a pesar de ser de origen veracruzano, pues estamos hablando de que radicaba aquí en la Ciudad de México, ¿cierto o no? Sin embargo, ya cuando comienza con los primeros síntomas, pues es ingresado, ¿verdad? Precisamente a este hospital que estaba ahí en Veracruz, precisamente de donde era originario Emilio Carballido. Entonces es precisamente lo que nos están diciendo de este lado. Entonces nos dice aquí la pregunta número 33. Por el contenido del texto queda implícito todo lo que sigue, excepto que, entonces el hecho de que pertenecía a la generación de los 50,
nos lo están diciendo. Que escribió obras dramáticas, fue narrador, crítico y guionista, también nos lo están diciendo, ¿cierto o no? Dice, autor de una extensa obra literaria, 2 tomos de cuentos, 9 novelas, antologías de teatro joven de México y de teatro infantil. Entonces es precisamente aquí toda su obra. Esto nos lo están diciendo ahí en el texto. Y lo mismo esto, ¿cierto o no? Fue autor de Le Teatre Mexicane, ¿cierto o no? Que es precisamente lo que aparece aquí. Entonces, ¿qué es lo que no nos están diciendo de manera implícita, vamos? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que deducir a partir de lo que estamos leyendo? Lo tenemos nosotros que deducir. ¿Sí queda clara la pregunta para todas y todos? Entonces, ¿qué es precisamente aquello que tenemos nosotros que deducir a partir de lo que estamos leyendo? ¿Sí está claro, chicas y chicos? Se trata precisamente de sacar inferencias a partir de lo que estamos leyendo. Entonces, ¿cuál dicen ahora sí que es la respuesta correcta? Exactamente, entonces es precisamente lo que nosotros tenemos que deducir, es decir, no está implícito aquí en el texto y es algo que nosotros tenemos que deducir precisamente una vez que ya leímos aquí el texto. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último? Pero ¿por qué? ¿Por qué, Deneri? ¿Por qué insistimos? ¿Por qué insistimos ahí? Ok, ok, ¿crees que nos puedas explicar por No, es que, o sea, era una A chiquita como de A, o sea, de bueno. Es que le había puesto la C, pero luego dijo como de que no, 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 eso está mal. Y yo dije, ¿como qué? Y empezó a explicar todo otra vez. Y al momento sí era la C, pero usted dijo que no. Es que aquí las demás contestaron que la A, ¿no? Joyce, Juan. Entonces ya después ya no vi, exactamente aquí está tu C, Deneri. Entonces, pero vamos, ya me detuve ahí a hacer la explicación, ¿no? Precisamente por Juan y por Joyce. Entonces sí queda claro por qué aquí es la C, ¿verdad? Precisamente todo lo demás nos lo está diciendo la lectura, de que precisamente Emilio Carballido pertenecía a la generación de los 50. Además fue autor de obras dramáticas, narrador, crítico y guionista, y fue autor de Le Teatre Mexicane. Entonces todo esto queda implícito aquí en el texto, excepto que no radicaba en la ciudad de Veracruz al momento de fallecer, es decir, él había nacido en Veracruz, pero radicaba aquí en la Ciudad de México y ya al momento de que enferma, pues es hospitalizado en un hospital ahí de Veracruz. Entonces es precisamente aquí lo que no está implícito y precisamente lo que nosotros tenemos que inferir. Si está claro ahora sí para todas y todos, Juan, Joyce, si está claro por qué es el inciso C aquí la respuesta correcta. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a bajar ahora sí y nos dice la pregunta número 34. El autor del texto asume la postura de, y entonces ¿cuál es la postura aquí del autor del texto al momento de que nos está relatando lo que sucedió con Emilio Carballido? Entonces, ¿cuál es precisamente aquí la postura de quien escribió esta nota? La C, ¿verdad? Exactamente, informar el fallecimiento del dramaturgo Emilio Carballido. Es esa la postura aquí de quien escribió esta nota. Estamos diciendo de que es una nota informativa, en donde el objetivo que se persigue es informar, en este caso, de la muerte del dramaturgo. Y precisamente estamos hablando de qué es la postura, ¿verdad? Se trata, sin emitir juicios u opiniones, de informar de manera objetiva con lo que sucedió aquí con este escritor que perteneció a la generación de los 50. Ok, ok, muy bien, muy bien. Vamos a continuar aquí con la pregunta número 35. Dice, ¿cuál es el mejor título para esta noticia?
Y entonces, de los incisos que están más abajo, ¿qué título le pondrían ustedes a la nota que nos leyó su compañero? La generación de los 50, Carballido y las uniones homosexuales, un autor mexicano o muere Emilio Carballido. Entonces, ¿cuál es el título que le va mejor? Exactamente, ¿verdad? Que en ese momento acababa de fallecer este gran escritor mexicano. Ok, ok, muy bien, dice aquí la pregunta número 36. Por el contenido, ¿cuál enunciado expresa la relevancia del hecho? Entonces, ¿cuál dicen ustedes que es el inciso que expresa la relevancia del hecho? Entonces, ¿cuál es precisamente ahí el objetivo de quien escribió esta nota? Precisamente informarnos acerca de la muerte aquí de Emilio Carballido, un escritor mexicano que perteneció a la generación de los 50. Y entonces, ¿cuál es precisamente el enunciado que expresa mejor la relevancia del hecho? Pues este, ¿verdad? Emilio Carballido fallece a los 82 años a consecuencia de un infarto. Si estamos de acuerdo en este último todas y todos, que es precisamente el inciso de el enunciado que expresa la relevancia de lo que sucedió con el escritor Emilio Carballido. Si estamos todas y todos de acuerdo. Ok, ok, entonces vamos a continuar. Ahora, ¿quién no ha leído? Ya todas, ¿verdad? Entonces vamos a volver a empezar ahora con su compañera Joyce, por favor. Texto 2. ¿Le puede hacer zoom tantito, porfa? Sí, sí, claro, claro, claro. A ver, veamos. ¿Así está bien? ¿O Sí, más? gracias. Por nada, por nada. Ok, ok. Los famas, para conservar sus recuerdos, proceden a embalsamarlos de la siguiente forma. Luego de fijado el recuerdo con pelos y señales, lo envuelven de pies a cabeza en una sábana negra y lo colocan parado contra la pared de la sala, con un cartelito que dice: excursión a Quilmes o Frank Sinatra. Los cronopios, en cambio, esos seres desordenados y tibios, dejan los recuerdos sueltos por la casa, entre alegres gritos, y ellos andan por el medio, y cuando pasa corriendo uno, lo acaricia con suavidad y le dicen: no vayas a lastimarte, y también con cuidado con los escalones. Es por eso que en las casas de los famas son ordenadas y silenciosas, mientras que en el de los cronopios hay una gran bulla y partes que golpean. Los vecinos que quejan siempre son de los cronopios, y los famas mueven la cabeza comprensivamente y van a ver si las etiquetas están todas en su sitio. Julio Cortázar. Ok, ok, muy bien, Joyce. Y entonces, el cuento que nos acaba de leer aquí su compañera es precisamente un cuento ultra corto de Julio Cortázar. Y está hablando de esta manera de conservar los recuerdos. Los famas lo hacen con mucho cuidado y le ponen etiquetas a cada uno de sus recuerdos y ahí los dejan de una manera estática. Pero en el caso de los cronopios, pues estamos hablando de que son muy bulliciosos con sus recuerdos y cuando uno pasa cerca de uno de ellos, pues le dicen a uno, ¿verdad? Con cuidado, no te vayas a lastimar. Entonces es precisamente ahí el tema de el pequeño texto que nos acaba de leer su compañera. Ok, ok, entonces una vez que ya leímos aquí este texto, vamos a continuar con las preguntas que evalúan nuestra comprensión. Entonces nos dice aquí la pregunta número 37, el propósito central del texto es. Entonces, una vez que ya lo leímos y que ya dijimos de qué es, de lo que trata, ¿cuál dirían ustedes que es el inciso que contesta correctamente a la pregunta número 37? ¿Cuál es el propósito central del pequeño cuento de Julio Cortázar? ¿Cuál es el inciso correcto, chicas y chicos? Entonces nos está hablando de dos formas de conservar los recuerdos, ¿cierto o no? Uno es por medio de los famas,
de una manera muy cuidadosa y otra es con los cronopios, ¿cierto o no? Entonces, precisamente, ¿verdad? Ahí utilizando metáforas expone las formas de guardar los recuerdos. ¿Sí están todas y todos de acuerdo? En que es precisamente el propósito central del texto. Precisamente con ayuda de metáforas nos dice cuáles son las formas de guardar los recuerdos. Uno es de manera cuidadosa, como lo hacen los famas, y otro es de manera bulliciosa y alterada, como lo hacen los cronopios. ¿Sí está claro esto último para todas y todos? Juan, ¿sí está claro? Ok, entonces vamos a continuar. Entonces vamos a bajar aquí y nos dice la pregunta número 38. Por el contenido del texto queda implícito todo lo que sigue excepto que un cronopio. Entonces ahí estamos volviendo con lo mismo, ¿verdad? Lo que ya nos evaluaron en la lectura anterior. Precisamente todo lo que ya está dicho aquí en el texto y lo que tenemos que inferir precisamente es lo que tenemos que contestar aquí en la pregunta número 38. Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos inferir a partir de lo que nos acaba de leer su compañera? Entonces, ¿cuál es el inciso correcto en este caso? Entonces, aquí Julio Cortázar nos está diciendo de estas dos formas de conservar los recuerdos, ¿cierto o no? Dice que los famas, dice, proceden a embalsamarlos y luego fijarlos, ¿cierto o no? Es decir, colocarlos contra la pared y colocarles un cartelito, ¿no? Decir, esto es de cuando fuimos a la excursión a Quilmes, o a lo mejor esto es de cuando fuimos al concierto de Frank Sinatra, y entonces se dejan intactos ahí los recuerdos para los famas, pero en el caso de los cronopios, pues estamos hablando de que ya de por sí estos seres son desordenados y tibios, y entonces los recuerdos están sueltos por la casa, ¿cierto o no? Esa es la diferencia entre los famas en cómo conservan sus recuerdos y los cronopios, cómo conservan sus recuerdos los cronopios. ¿Sí está claro esto último para todas y todos? Entonces es precisamente aquí el tema central del texto, ¿cierto o no? Por medio de metáforas nos dice cuáles son las formas de guardar los recuerdos. Entonces ya sea que quieran hacer como los famas, con mucho cuidado, o como los cronopios, que precisamente ya de entrada son desordenados. Ok, entonces una vez hecha esta aclaración, ahora sí vamos a contestar aquí qué es un cronopio para Julio Cortázar. Entonces, observen aquí precisamente que es precisamente todo lo que está implícito, excepto que un cronopio, que es precisamente lo que no es un cronopio. Entonces, esto es precisamente aquí, ¿no? De que es precisamente tibio. Entonces, estamos hablando de que sí es precisamente tibio, ¿cierto o no? Por eso esa no es la respuesta correcta. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último? Exactamente, sí estamos de acuerdo aquí con su compañera Joyce, de que precisamente esto es lo que no hace un cronopio, de que guarda y mantiene estáticos sus recuerdos, todo lo contrario, ¿cierto o no? Ahí estamos hablando de que todo lo contrario precisamente es, digamos, desordenado ya en sí mismo. Entonces estamos hablando de que no es lo que hace con sus recuerdos. Ok, entonces vamos a continuar. Dice aquí la pregunta número 39. Entonces dice, el autor del texto asume la postura de, entonces, ¿cuál dicen ustedes que es la postura ahí de Julio Cortázar al hablarnos de la diferencia entre los cronopios y los famas? Entonces, ¿cuál es el inciso correcto a la pregunta número 39? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué? Ok.
Ok, ok. Ok, ok, no te preocupes, no te preocupes. De hecho, este es el lugar precisamente para que ocurran este tipo de hechos. Aquí es el momento en donde tienen permitido equivocarse. En el examen no lo tienen permitido. Entonces se trata precisamente de aprovechar estos espacios para equivocarse. Aquí es en donde lo pueden hacer, chicas y chicos, no en el examen. Entonces, por eso es precisamente que estamos aquí, ¿verdad? Practicando con todo este tipo de reactivos. Ahí la comprensión de lectura es un tema bastante importante en su examen. Entonces, por eso es que nos estamos deteniendo. Exactamente, ¿verdad? Ahí nos está hablando de la diferencia entre los cronopios y los famas, ¿verdad? Cómo cada uno de ellos procede a guardar sus recuerdos. Entonces, precisamente esa es la postura ahí de Julio Cortázar. ¿Sí está claro esto último para todas y todos? Ok, ok, entonces vamos a continuar. Dice aquí la pregunta número 40. ¿Cuál es el mejor título para este cuento? Entonces, ¿qué título le pondrían ahí al cuento que nos acaba de leer su compañera? La C, ¿verdad? Exactamente, la conservación de los recuerdos que tenemos de dos formas, ya sea como lo hacen los famas o como lo hacen los cronopios. Entonces tenemos estas dos formas de conservar los recuerdos. Ok, ok, muy bien, entonces vamos a continuar aquí con la siguiente lectura. Entonces nos dice aquí lo siguiente, lea con atención el siguiente texto y conteste las preguntas. Entonces es precisamente lo que vamos a proceder a realizar. Y en este caso va a ser su compañera Denery quien nos va a leer este texto. Por favor, Denery. Sí. La sociedad moderna vive inmersa en los diferentes cambios y logros tecnológicos, entre ellos los de comunicación de masas. Por eso, desde las escuelas deben promoverse actitudes positivas hacia ellos, a la vez que críticas y creativas. Como venimos diciendo constantemente a lo largo de esta obra, fundamental importancia en este sentido posee la radio como posibi- ¿cómo? posibilator, posibiladora, eh, Posibilitador. ¿Cierto o no? posibilitadora, sí, una disculpa, No te no preocupes. solo de información y entretenimiento para miles de receptores, incluso aquellos que por alguna circunstancia pasajera o definitiva no ven bien o son invidentes, lo que les niega la posibilidad de la televisión, el video o cine, sino a la vez como generadora de nuevas ideas, curiosidad, respeto o solidaridad ante las cuestiones sociales y, por supuesto, como difusora de opiniones, música, folclore, ya que todos los mensajes radiofónicos son realizados para ser escuchados. La palabra hablada brinda el hilo argumental, pues la audición no puede apoyarse en otros sentidos más que el oído. No obstante, presenta ciertas ventajas educativas sobre la televisión. Como ejemplo, citamos las siguientes extraídas de la obra de Escotet, M.A. 1992. Ok, ok. La radio puede transmitir procesos de pensamiento discriminativos y generalizados, ya que se puede complicar y categorizar mejor el idioma hablado que el gráfico, sobre todo para culturas no ideográficas. La radio fomenta capacidad imaginativa y representaciones intelectuales en mayor grado que la televisión. El idioma hablado es más importante para el aprendizaje efectivo que el idioma gráfico. La televisión no facilita la interacción con el sujeto receptor, si bien tiene mayor capacidad de incluir perspectivamente, al incluir al mismo tiempo la imagen y la voz, puede producir interferencia en el aprendizaje.
Victoria Reizábal. Ok, ok. Ajá, entonces muchas gracias, Deneri. Y Sí. entonces lo que nos acaba de leer aquí su compañera es precisamente un texto en donde se habla de las ventajas del radio como medio de comunicación. Nos están diciendo de que ofrece esta ventaja, de que únicamente se apoya de la voz para llevar a la escucha a territorios inhóspitos. Entonces utiliza a la voz hablada como el hilo argumental, ¿verdad? Y ahí precisamente destaca cuáles las ventajas de ello. Ahí lo que está estimulando es precisamente la imaginación en quienes escuchan la radio. Y más abajo nos dice que es incluso mucho mejor que la televisión. Esto porque la televisión pues se apoya mucho en la imagen. Sin embargo, incluso puede interferir entre el mensaje y nosotros como receptores, y entonces tiene este problema ahí la televisión. Sin embargo, al día de hoy pues es precisamente el medio, ¿verdad? Que está prevaleciendo, es decir, todo lo consumimos de manera audiovisual. Entonces se trata precisamente de concientizar acerca de estos aspectos, porque recuerden de que incluso ya lo dijo ahí un politólogo italiano, precisamente Giovanni Sartori tiene un libro que se conoce como el Homo Videns, en el donde pone de relieve el hecho de que nosotros ya estemos recibiendo toda esta información de una manera audiovisual. Él considera que esto a la larga va a traer más problemáticas que beneficios para nosotros, porque vamos a dejar de realizar el pensamiento abstracto. Nos dice ahí Giovanni Sartori que esto de leer y de nosotros mismos imaginar todo lo que leemos nos ayuda a ejercitar el pensamiento abstracto, que es precisamente lo que necesitamos como estudiantes. Y entonces se trata precisamente de conocer los beneficios y las desventajas de estos nuevos medios de comunicación, ¿verdad? Precisamente para utilizarlos en nuestro propio beneficio, es decir, sacar el mejor provecho de todo ello. Como ya lo hemos comentado en algunas otras clases, pues al día de hoy estas tecnologías nos permiten digamos, tener al alcance de la mano pues un mundo de información. Ahí lo único que nosotros necesitamos es saber filtrar esta información precisamente para llegar a la más adecuada, la más pertinente, la que más nos conviene como estudiantes. Y en este caso nosotros somos esta guía, ¿verdad? Que les tenemos que indicar pues precisamente por dónde encaminarse para encontrar los textos que los llevarían a ser mejores estudiantes. Y precisamente este es el valor aquí de lo que nos acaban de leer. Ok, ok, una vez hecho este comentario vamos a continuar aquí con la pregunta número 41. Entonces nos dice aquí la pregunta, el propósito central del texto es, y entonces se trata precisamente de que identifiquen cuál es la idea central en el texto que nos acaba de leer su compañera. De los incisos que están más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es precisamente el tema central del texto que nos acaba de leer su compañera? ¿Cuál es precisamente este inciso, chicas y chicos? El C, ¿verdad? Exactamente. Ok, ok. Entonces, chicas y chicos, les voy a pedir un favorzote. Me están llamando y tengo que acudir. Entonces, les voy a dejar aquí la lectura para que precisamente la vuelvan a realizar. Y yo ahorita, en unos 5 minutitos, estoy con ustedes. ¿Sí está claro esto último? Entonces, ahora sí, chicas y chicos, están pidiendo mi presencia y no los puedo dejar así. Entonces les dejo aquí la lectura para que la vuelvan a realizar y ahorita en 5 minutos estoy con ustedes. Denme un segundito, chicas y chicos.
Ok, ya estoy aquí de regreso, chicas y chicos. Entonces, ahora sí vamos a continuar aquí con el cuestionario, ¿verdad? Que estamos realizando. Y entonces ya aquí a la pregunta número 41 nos están pidiendo extraer la idea central del texto y ya entre todas contestamos de que es precisamente aquí presentar las ventajas de la radio como medio de comunicación. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último todas y todos? Entonces ya determinamos de que aquí el inciso correcto a la pregunta número 41 es el inciso C. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último todas y todos? Entonces ya estoy aquí de regreso. Entonces disculpen aquí. Ok, entonces vamos a continuar. Bajemos aquí en nuestro cuestionario y nos dice la pregunta número 42. Por el contenido del texto queda implícito todo lo que sigue, excepto que la radio, y entonces se trata nuevamente de lo mismo, ¿verdad? De todo lo que está dicho ahí en el texto, excepto algo que no está dicho, que precisamente nosotros tenemos que inferir. Y entonces a la pregunta número 42, ¿cuál es precisamente el inciso que nos dice aquello que no está de manera implícita en el texto? Entonces, ¿cuál es el inciso que dicen ustedes que no presenta una idea implícita en el texto? ¿El inciso A, el B, el C o el D? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta número 22? Entonces, dicen ustedes que el inciso A sí aparece ahí en el texto de que transmite procesos de pensamiento. Esto sí aparece ahí en el texto, chicas y chicos. De que transmite procesos de pensamiento. Entonces, dicen ustedes que esto sí está implícito aquí en el texto. Sí, ¿verdad? Exactamente es lo que nos están diciendo, de que con ayuda de la palabra hablada, pues precisamente produce nosotros estos procesos de pensamiento. Y entonces esto sí está de manera implícita ahí en el texto. Entonces esta no puede ser la respuesta correcta. De los que están más abajo, dicen ustedes que posibilita adquirir información y entretenimiento al radio escucha. Eso fue lo que leímos, chicas y chicos. Esto de aquí sí está implícito ahí en la lectura. Sí, ¿verdad? Esto es precisamente posibilitadora no solo de información y de entretenimiento, ¿cierto o no? Sino a la vez como generadora de nuevas ideas. Entonces, esto también está aquí en nuestro texto. ¿Sí están de acuerdo conmigo? Entonces, aquí el inciso B también aparece de manera implícita en el texto, ¿cierto o no? Ajá, el inciso D, ¿verdad? Es la respuesta correcta. Precisamente esto es lo que no están diciendo acerca de la radio. Nos dice ahí el inciso D, no facilita la interacción con el sujeto receptor, porque es precisamente lo que hace la radio, facilita la interacción entre el locutor y el receptor. Y este argumento lo dijeron en todo caso para la televisión, ¿verdad? Que estamos hablando de que impide esta interacción entre los receptores. Ok, muy bien. ¿Sí están todas y todos de acuerdo en que el inciso D es la correcta a la pregunta número 42? Ok, entonces vamos a continuar aquí con la pregunta número 43. Dice, el autor del texto asume la postura de, entonces, ¿cuál dicen ustedes que es la postura aquí de quien escribió este texto? Dicen ustedes que es un crítico especializado en comunicación televisiva,
explicar brevemente las ventajas de la radio, descalificar categóricamente la radio y la televisión o cuestionar el lenguaje ideográfico frente al gráfico. Entonces, ¿cuál dicen ustedes que es la postura de quien escribió este texto? Precisamente, ¿qué es lo que está alabando en todo caso? Precisamente es el objetivo aquí de este texto, ¿verdad? Entonces, es la postura de quien escribió el mismo. Entonces, de los incisos que se presentan más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es el que nos dice cuál es la postura de quien escribió el texto? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta a la pregunta número 43? ¿Sí está clara la pregunta, chicas y chicos? ¿Cuál es precisamente la postura aquí de quien escribió el texto? ¿De qué está tratando el texto? Precisamente de presentar las ventajas de la radio como medio de comunicación. Y entonces esto nos tiene que llevar directamente a la postura que adopta quien escribió el texto. Y entonces, de los incisos que se presentan más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es la que nos dice cuál es la postura de quien escribió este texto? ¿El inciso A, el inciso B, el inciso C o el inciso D? Entonces, ¿cuál es precisamente, exactamente, verdad? Explicar brevemente las ventajas de la radio. ¿Sí estamos todas y todas de acuerdo en esto último? Nos dice aquí la pregunta número 44. Entonces dice aquí, ¿cuál es el mejor título para esta noticia? Y ¿cuál es el título que le pondrían a la noticia, chicas y chicos? La educación básica, el lenguaje gráfico, la radio o la comunicación y la televisión. Entonces, ¿qué título le pondrían a la nota que acabamos de leer? La C, ¿verdad? Exactamente. Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Entonces, ese es precisamente el título que le pondríamos aquí a esta nota. Y nos dice más abajo, por el contenido, ¿cuál enunciado expresa la relevancia de lo expuesto? Entonces, ¿cuál dicen ustedes que es precisamente el enunciado que muestra la relevancia de lo que nos están exponiendo? Entonces, ¿cuál es precisamente esta relevancia? Exactamente, ¿verdad? Todas las ventajas que brinda la radio como medio de comunicación es precisamente lo que están abordando de este lado. Ay, ¿qué hice? ¿Qué hice? Ya le moví aquí. ¿Ya ven? ¿Ya ven? Ok, ok. Entonces exactamente, ¿verdad? El inciso D. La radio es un medio de comunicación que brinda muchas ventajas. Ok, ok. Entonces vamos a continuar. Terminamos aquí con esta evaluación. ¿Sí está claro hasta aquí para todas y todos? Entonces es precisamente el ejercicio que evalúa nuestra comprensión de lectura. Además, chicas y chicos, recuerden de que precisamente al momento de que observamos un texto, tenemos que precisamente observar su organización textual, porque esto nos tiene que ayudar a habilitar esto que se conoce como la predicción, en el sentido de que nada más con observar un texto, nosotros tenemos que ser capaces de predecir de qué tipo de texto se trata. Si vemos que es un texto organizado mediante columnas, sabemos que es un texto periodístico. Si vemos que está escrito en verso, sabemos que es un poema. Si vemos que es un diálogo, pues sabemos que puede ser una entrevista o también puede ser una obra de teatro. Entonces ya esto nos tiene que habilitar en lo que se conoce como la predicción, precisamente ya irnos adelantando a lo que vamos a leer, y además tenemos que realizar esta lectura exploratoria, ¿verdad? Ahí pasando las hojas
y fijándonos tanto en los elementos tipográficos como en los elementos paralingüísticos. Esto sí ya nos tiene que dar una idea más completa de lo que trata el texto. Y entonces recuerden de que al momento de realizar esta lectura exploratoria comenzamos a recordar todo lo que sabemos acerca de ese tema, y esto es precisamente lo que nos permite realizar una lectura de comprensión más elevada, porque precisamente ya recordamos todo lo que sabemos con respecto a ese tema, y al momento de que nos sentamos a leer el texto, pues todos estos elementos nos ayudan a comprender cabalmente el texto. Entonces, en la imagen que les estoy compartiendo, pues precisamente se refieren a la distribución del texto. Entonces vamos a leerlo. Nos dicen aquí, distribución del texto se refiere a la presentación, organización y disposición del contenido del texto. Constituye una estrategia de comunicación visual porque hace evidentes sus estructuras globales, y entonces es precisamente lo que tenemos que observar, precisamente cómo está distribuido, y esto nos tiene que ayudar en esta comunicación visual. Nada más de ver el texto ya sabemos qué es lo que vamos a leer. Dice, un texto puede distribuirse en párrafos, en columnas, en diálogos, en narraciones o estrofas. Estos tipos de organización textual se encuentran siempre en textos literarios, sobre todo los poemas, ¿verdad? Son los que muestran esta estructura, es decir, están escritos mediante versos que forman estrofas. Nos dice más abajo, párrafos empiezan con una mayúscula y terminan con un punto y aparte, precisamente así como está iniciando aquí este párrafo, ¿verdad? Inicia aquí con una mayúscula y finaliza con, en este caso, un punto y seguido. Más adelante nos dice, un párrafo contiene una idea completa. Se coloca punto y aparte porque en el siguiente párrafo se aborda una idea diferente. También puede contener listados, cuadros sinópticos, gráficas, esquemas, los cuales casi siempre están presentes en textos de tipo científico. Entonces recuerden de que esa es la estructura gramatical de las oraciones. Cuando expresamos una idea completa, pues lo hacemos de esta manera. La iniciamos aquí con una mayúscula y cerramos esta oración con un punto y seguido. Aquí cómo van a complementar esta información, pues precisamente colocan el punto y seguido. Y ya cuando utilizamos el punto y aparte, precisamente cuando en el párrafo posterior se aborda una idea diferente. Aquí observen cómo están cerrando este párrafo con un punto y aparte, precisamente porque ahora van a abordar una idea diferente. En este caso, las columnas, que son un tipo precisamente de distribuir el texto. Entonces, acerca de las columnas nos dicen lo siguiente: son cada una de las partes en que se dividen las planas del escrito. Entre ellas hay un espacio de una línea que las separa de arriba a abajo. Este tipo de distribución se halla presente en los textos periodísticos. Precisamente así es como aparecen en los diarios, distribuidos por medio de columnas. Y entonces se trata precisamente de habilitar esta comunicación visual. Nosotros nada más con ver el texto ya sabemos qué es lo que vamos a leer. Entonces más abajo nos dicen aquí, los diálogos son interlocuciones entre dos o más personajes. Cada diálogo se indica con un guión largo, y entonces recuerden de que esta forma del discurso está presente en las entrevistas, pero también en las obras de teatro. Entonces cuando vemos que algo está distribuido mediante diálogos, pues es precisamente así como lo observamos. Más abajo nos dicen narraciones. Una narración consiste en contar un suceso, hecho o historia ficticia en secuencias de espacio-tiempo. Y ya finalmente las estrofas son las partes de las que constan algunas composiciones poéticas, contienen el mismo número de versos y están ordenadas de igual modo. Y entonces es precisamente lo que toca aquí a la distribución del texto, ¿verdad? Pueden estar distribuidos mediante párrafos, mediante columnas, mediante diálogos, mediante narraciones o con las estrofas. Entonces se trata precisamente de esta comunicación visual entre quien escribe un texto y quien se dispone a leerlo. Se trata precisamente de observar estos detalles que al final nos ayudan con nuestra comprensión de lectura. ¿Sí está claro esto último para todas y todos?
Ok, ok. Ajá, entonces, una vez dicho lo anterior, vamos a continuar con la siguiente evaluación. Entonces, tengo aquí también otro cuestionario en donde precisamente evalúan esto de la distribución del texto. Entonces, se trata precisamente de leerlo y posteriormente vienen reactivos tipo examen, en donde evalúan nuestra comprensión de lectura. Entonces, se trata precisamente de observar además cómo es que están distribuidos aquí los textos. Entonces vamos a iniciar aquí con la lectura y ya estamos diciendo de que continuamos con esta actividad para la clase de mañana. ¿Sí estamos de acuerdo en esto último todas y todos? Ok, ok. Entonces vamos a pedirle a su compañera Ivanka que nos ayude con la lectura de este texto. Por favor. A ver si su internet ya se normalizó, ¿verdad? Porque ese rato tenía problemas ahí con su internet. ¿A ella se escucha bien o se escucha trabado? No, sí, ya te escuchamos, Ivanka. Ah, ok. Erradican por primera vez el VIH de un cultivo celular. Un equipo de científicos de la Universidad de Temple de Filadelfia, Estados Unidos de América, ha logrado por primera vez en la historia eliminar cualquier rastro de VIH de un cultivo de células infectadas por el virus. El logro ha sido publicado en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences, PNAS, a pesar de que este hito no tiene o es casi imposible posibilidad de la aplicación práctica debido a que se trata de una prueba de concepto, sí que alberga la esperanza de una vía que conduciría a la cura total y definitiva del VIH. Para llegar a esta conclusión, los investigadores utilizaron una especie de marco que localizaba los genes del VIH. Más tarde, unas tijeras biológicas, concretamente una enzima, cortaron fragmentos de ADN de las células y compusieron los genes. Recordemos que el virus no permanece como tal en el organismo, ya que una vez en él se integra en el ADN del huésped y el patógeno en sí mismo desaparece. Así, esta técnica actuaría localizando las células infectadas, cortando a pegar los genes tal y como se encontraban antes de la infección. Es un paso importante en la dirección de una cura permanente del SIDA. Es un descubrimiento muy emocionante, pero no está listo para llevarlo a la clínica. Es una prueba de concepto que indica que vamos en la buena dirección, afirma Kamil Khalili, coautor del estudio. Ok, ok, muchas gracias Ivanka. Y entonces una vez que ya su compañera nos ayudó aquí con la lectura de este texto, vamos a contestar los reactivos tipo examen en donde precisamente evalúan nuestra comprensión de lectura, además de estos puntos que les acabo de decir, precisamente las formas de presentación de un texto. Estamos hablando de que este está distribuido por medio de párrafos y nos dijeron de que estos se inician con una mayúscula y terminan con un punto y aparte, precisamente porque en el párrafo que viene a continuación se va a abordar una idea distinta y ya finalmente utilizamos aquí el punto final para cerrar con nuestro texto. Ok, ok, entonces es precisamente lo que tenemos que contestar aquí en este pequeño cuestionario. Dice aquí la pregunta número 1, la distribución de contenido en este texto se presenta en, entonces, ¿cuál es el inciso correcto? Exactamente, ¿verdad? Mediante párrafos. Entonces está distribuido mediante párrafos. Ok, ok, muy bien, muy bien. Entonces dice la siguiente pregunta. Los términos clínica, genes, enzimas, célula, virus y cura en el texto son ejemplos de marcas de un discurso. Recuerden de que cada tipo de texto tiene sus propias marcas que nos ayudan a identificar de qué tipo se trata. En este caso estamos hablando de un texto científico, ¿verdad? Porque son términos propios de esta rama del conocimiento conocida como la biología. Y entonces estos son marcas de un discurso científico. Estamos hablando de tecnicismos y es precisamente lo que nos indica que estamos ante un texto científico. Ok, ok, nos dice aquí la pregunta número 3. La función de la lengua que predomina en el texto es, entonces, de los incisos que se presentan más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es la función de la lengua que prevalece en el texto que nos acaba de leer su compañera?
Ya me dijeron que se trata de un texto científico y entonces, ¿cuál es la función de la lengua que prevalece en los textos científicos, chicas y chicos? Exactamente, ¿verdad? La función referencial, precisamente para ello la utilizamos, para transmitir un conocimiento. Ok, ok, muy bien todas y todos. Vamos a continuar aquí con la pregunta número 4. Dice aquí esta pregunta, ¿cuál es la idea global del texto? Y entonces, de los incisos que están más abajo, ¿cuál dicen ustedes que es la idea global del texto? ¿Cuál es precisamente la idea central del texto que acabamos de abordar? Precisamente, ¿verdad? La esperanza de una vía que puede conducir a la cura total del SIDA. Ese es precisamente el tema central de lo que nos acaba de leer su compañera. Ok, ok, dice aquí más abajo, en la estructura y el contenido que muestra el texto, se detecta que este va dirigido a... Entonces, ¿cuál dicen ustedes que es el público objetivo del texto que acabamos de leer? ¿A médicos, a genetistas, a un público en general o a estudiantes de medicina? ¿Cuál es precisamente el público objetivo? Exactamente, ¿verdad? Estamos hablando de algo bastante sencillo. Y entonces observen ahí cómo una de las características del texto científico pues es de que está estructurado mediante esta forma del discurso que es la descripción, ¿verdad? Se trata de enumerar, de enlistar las características de lo que están de lo que acaban de encontrar los científicos. Sin embargo, en el caso de lo que nos acaba de leer su compañera, pues fue muy sencillo para nosotros detectar de que de este lado está la forma narrativa del discurso. Precisamente nos están diciendo ahí con ayuda de palabras bastante sencillas cómo fue que procedieron los científicos, es decir, nos están narrando, nos están contando y en este caso eso nos lleva a delimitar de que si bien se trata de un texto científico, se trata específicamente de un texto de divulgación científica en donde el conocimiento se tiene que poner al alcance de todo el público. Entonces esto es muy importante, chicas y chicos, porque es precisamente lo que les está evaluando el Politécnico. Precisamente se quiere asegurar de que son capaces de distinguir estas diferencias, ¿verdad? Mientras en el texto científico propiamente dicho, la función de la lengua que va a prevalecer es la referencial y el modo del discurso que va a prevalecer es la descripción. En el caso de los textos de divulgación científica, el modo del discurso que prevalece es la narración. ¿Sí está claro esto último para todas y todos? Ok, ok, entonces ya nada más vamos a contestar aquí la pregunta número 5 y vamos a dejar la clase hasta aquí y ya la siguiente clase continuamos con más ejercicios. Nos dice aquí la siguiente pregunta, en el texto, ¿qué significa la palabra técnica? Y entonces de los incisos que están más abajo, ¿cuál dicen ustedes que responde correctamente a lo que significa la palabra técnica? Exactamente, ¿verdad? Estamos hablando de un conjunto de procedimientos de que se sirve una ciencia. Ok, ok, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase del día de hoy. Ya el día de mañana continuamos con más ejercicios de este tipo. ¿Sí estamos de acuerdo todas y todos? Ok, ok, entonces nos vemos el día de mañana. Que estén muy bien todas y todos. Hasta luego, que estén muy bien. Nos vemos, nos vemos. Sí, ¿verdad? Ok, ok. Nos vemos al rato exactamente, sí, ahorita en el repaso de ciencias sociales. Ok, ok, entonces dejen de, tengo aquí la